Nocturno. Un programa con melodías que harán vibrar nuestros corazones. Minutos que nos hacen soñar o recordar. Para soñar o recordar. Nocturno. Kel Torres en Nocturno con un éxito de siempre. Te quiero, te quiero. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo ni me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual de un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¡Qué emoción! ¡Qué manera de empezar la ruta! Pero esto no es Nocturno, esto es Ruta 10, desempolvando todo lo que queda en el baúl de los recuerdos, especialmente momentos de la década de los 70. Mirita, muchas Ay, memorias. sí, yo tenía 25 años cuando empezó Nocturno y lo disfrutaba mucho, siempre que estaba en la casa, y me puso nostálgica. Te puso escuchar esto. nostálgica, te emocionaste. Bueno, no lo puedo evitar. Y desde la cultura, la música, ¿qué recuerdas? Es que los perfumes y la música te trasladan del lugar sin pedir permiso. Eso es algo inevitable. A mí el olor de una planta, de un árbol, me emociona, pero me emociona de verdad. Bueno, vamos a hablar de emociones hoy. Tenemos a Nancy, a Jorge Luis, el travieso de Jorge Luis. Tenemos al doctor Pedro Sandoval y unas entrevistas muy, pero muy atractivas. Y lo de la emoción va todo el programa, porque esto es la nostalgia. La nostalgia de los que tienen mi edad y los que son un poquito más jóvenes que yo también disfrutaron mucho ese programa que se llama Nocturno. Qué guau. Esto es toda una inspiración. Yo lo escuchaba a cantidad. Es que soy fanático de la música de los 70. Por supuesto, estamos hablando de John Lennon. Imagine all the people. Pero hay un pasillo ahí, ahora no lo vas a hacer. Todavía. De fiebre de sábado por la noche. No, ahorita vamos a bailar quizás algo de Iraquere. Verás que sí. Me parece muy bien. Entonces, muchas paradas, pero un solo destino. Bienestar. Y ahora mi lugar preferido, ¿saben cuál es? La calle. Vamos a ver en la calle si se encuentran con personas maduritas como yo o menos maduritas. Vamos a ver qué opina de la nostalgia, de los recuerdos, de la música, del programa Nocturno. Vamos a ver, ahí está la verdad. Adelante. Hoy estamos hablando sobre la década del 70. ¿Qué recuerda usted de la música, de la moda de ese tiempo? A ver, yo recuerdo mucho de la música de la década del 70, la ropa de los pantalones campana, las camisas guarabeteadas,
Esa época sí la recuerdo mucho bien. Ya cumplí 65 años el 26 de noviembre y esa en la música es una de las mejores décadas que hemos podido haber vivido. Esa es una época que nunca va a pasar de moda. Yo aún a mi edad el reggaetón lo respeto, no lo escucho, porque la música romántica de la década del 70, del 80 y los principios del 90 va a perdurar por siempre y para toda la vida. ¿Qué me recuerdo? Que era una década bonita, había mucho glamour, las muchachas esperaban que llegara el invierno para vestirse elegantes, se ponían zapatos puntifinos, medias, se vestían con unas paraderas, que era como se decía, las muchachas, estoy hablando. Las niñas tenían unas batas muy lindas y eran niñas. Recuerdo, sí, la música era más llamativa, la moda muy diferente a la de ahora. Habían determinadas normas y criterios también para seguir lo que es el uso del vestir, del buen vestir, que creo que hoy está un poquito modificado. En cuanto a la música, ¿qué recuerda de aquel tiempo, de lo que se escuchaba? La música, era una época en que los jóvenes también necesitaban orientación, pero se escribía distinto, se escribía con amor. De aquella época era los Jason 5, los Fórmula Quinta, los Brincos, los Mustang. Era una época muy linda, muy bonita, que todavía se siguen oyendo esa música todavía. Y para hablar de música en los 70 y su huella en nuestro país, en nuestra gente, hoy se ha subido la ruta Oni Acosta, musicólogo. Un placer siempre tenerte con nosotros. Igualmente, un placer. Hablemos un poquito, porque la cultura es muy amplia, pero desde la música hay huellas que perduran. Sí, oye, un tema muy amplio y la guagua está y poquito tiempo está la guagua enfrentada. Mira, es un movimiento, o fue, desde el punto de vista de época, un movimiento muy importante, aunque hoy, por supuesto, lo sigue siendo. Y bueno, como bien veíamos en las entrevistas y escuchábamos, hay una onda, sobre todo en Cuba y bueno, en Latinoamérica en general, y en buena parte del mundo hay una onda reminiscencia, para decirlo de esta forma, ¿no?, a este movimiento. Pero yo creo que sería importante, Jennifer, hablar de dos vertientes fundamentales para mí, que fue la década, como le decimos cariñosamente o popularmente, pero del mundo anglosajón y también del mundo hispano, o sea, proveniente de España. Yo creo que fueron los dos afluentes más importantes y que compitieron de una forma como casi nunca han competido musicalmente como industria, no solamente en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón y en América, tanto los países de habla hispana, ¿no?, que llegó la influencia de España, pero también la influencia anglosajona, o sea, y todo fue, o sea, no fue que una desplazó a la otra, ni que una estuvo más tiempo quizá. Convivieron. Exacto, fue un fenómeno bastante inexplicable incluso, ¿no? Porque bueno, ¿por qué siendo vertientes tan distintas, idiomáticamente hablando, desde el punto de vista incluso morfológico, musicalmente, ¿no?, fueron distintas? Hay antecedentes, por supuesto, en Cuba y sobre todo de Estados Unidos, o sea, todo lo que nos llegó a raíz de los 50. No se puede hablar de la década sin el desarrollo y surgimiento del rock and roll, de la figura de Elvis Presley, por ejemplo, de los Platters, ese cuarteto importantísimo norteamericano que bueno, desde el gospel, el rhythm and blues y bueno, de una serie de elementos importantes del jazz y de toda esa zona fueron influenciando parte de esta, fueron sentando digamos, el embrión de lo que saldría después en los 70 como la década. Y desde el punto de vista de lo que pasó en España, no se puede dejar de hablar de Nino Bravo, que ya escuchamos un fragmento acá con Kelly. No se pueden dejar de mencionar a los grupos, a los Fórmula Quinta, a los Mustang, a los Brincos, a los Bravos. No se puede dejar de hablar de eso. Tampoco se puede dejar de hablar de los Zafiros, desde el punto de vista cubano, que aunque tuvieron otro desarrollo, estamos hablando muy rápido, ¿no?, pero tuvieron un desarrollo también musical que aunque mezclaron elementos de cubanía como la conga, como el cha-cha-cha, como el bolero, como otros géneros de la música cubana, no dejaron de tener ciertos atisbos, ciertos códigos que tuvieron que ver, ¿no?, que musicalmente tienen que ver con parte de lo que ya se estaba gestando, aunque los Zafiros fueron los 60, por supuesto, pero no se puede dejar de hablar de todo ese movimiento que tenía que ver incluso con el baile, con la gesticulación en escena, que ya fue, te digo, con el auge de Elvis y con la década del rock and roll en los 50 fue algo apoteósico. Que ha influenciado muchísimo, todavía lo seguimos disfrutando. Sí.
Porque es una música agradable, bien hecha, es una música que no lacera auditivamente, que no es estridente, hablando de los conceptos básicos, ¿no? Es una música que tanto el texto como la música, valga la redundancia, pues tienen un maridaje, para decirlo de una manera entendible, ¿no? Se van de la mano, ya sea en inglés o en español. O sea, de lo mismo un tema de Polanca o de Nino Bravo tienen una similitud desde el punto de vista de la manera de hacerse. E incluso cuando surge otra de las ramificaciones que te voy ahorita hablando ahí con los muchachos y con Miriam, o sea, todo lo que fue también la música disco, que también tiene otras implicaciones. Se enmarca en los 70. Sí, la música disco evidentemente parte también. O sea, yo creo que cabe, no podemos deslindarla de esta manera, que a veces la gente llama la década prodigiosa solamente estas canciones de Ciertamente. No, también yo creo que la música disco con otras lecturas que tuvo desde el punto de vista de raciales, sexuales, toda la liberación. Acuérdate que el mundo estaba viviendo a raíz de los 60, cuando la guerra de Vietnam, después Corea, así, el mundo estaba, el movimiento hippie en los Estados Unidos. Movimiento cultural de liberación. Exacto, todo el movimiento grafitero, todo lo que a la larga el movimiento negro en Estados Unidos con Mountain Records y bueno, con todo lo que las grandes figuras emergentes que luego se consolidaron como Diana Ross, como Lionel Richie, como Steve Wonder, Ray Charles, o sea, muchos provenientes del jazz y el rhythm and blues, pero otros provenientes ya del pop como género importante, que a la larga, bueno, Aretha Franklin, bueno, una serie sería interminable la lista, pero no podemos deslindar la música disco tampoco, como movimiento danzario, como movimiento cultural, como movimiento incluso visual, y eso yo creo que se enmarca también dentro de toda esa gran década que fue un experimento, un laboratorio extraordinario. Bueno, y ya para terminar, ¿qué nos has traído? Porque hay unos casetes Sí, acá que me tienen muy intrigada. Esto todavía se usa. Esto es una antología de los Beatles que yo conservo con mucha y ya me la han pedido aquí varias personas que se las pase porque todavía conservo mi equipo de reproducción. Hay mucha música que uno conserva, sobre todo los que ya, como decía Miren ahorita, los que pasamos un poco, no tanto, pero bueno, que estamos ahí peinando canitas. Pero realmente hay mucha historia en vinilos y en casetes, que son los formatos. Esto es algo precioso, o sea, toda la antología. Es porque una reliquia, pero funciona. Sí, esto funciona, claro. Antología. Qué belleza. No sé si han visto los memes, los más jóvenes, de que a veces cuando ven un casete y un lápiz no saben la relación. Bueno, pues era... Yo la conozco. Soy de los 90 y la conozco. Y había que empatarlo con Scotty también. Eso muy poca gente los abríamos La inventiva del cubano, Oni. Y en Cuba también, antes de despedirnos, en Cuba también una influencia extraordinaria de la década y muchos grupos que se influenciaron, sobre todo en el movimiento cuartetero, como le decimos cariñosamente, los bucaneros, los cuartetos del Rey, que después tomaron otros rumbos, pero también en Cuba hubo una influencia no solamente de consumo popular, sino también de desarrollo, de consumo musical, aunque bueno, la música cubana también, por razones que no vienen al caso, sería interminable, o sea, haría falta más tiempo, pero en Cuba también se hicieron muchos aportes desde el punto de vista de la imbricación de género, de los géneros cubanos, de la rumba también, ya hablamos de los zafiros, pero hubo otros ejemplos importantes que yo creo que tienes que regresar para que nos cuentes. Siempre se aprende mucho contigo. A la Gracias, hora que me llamen no me molesto, yo vengo para acá para la No te bajes todavía Gracias a de la ustedes, guagua, gracias a disfruta del cafecito porque continuamos con muchísimo más. Buenos días, queridos rutesexófilos. Hola, muy buenos días. Ya estamos en esta parada que tanto disfrutamos y en la que hoy estaremos hablando de nostalgia. Oye, Jenny. ¿a dónde vas? Jenny. Ey, ¿a dónde vas? Pero no es sexualidad. Bonito? ¿Qué pasó? Sí, nada, Jenny, nada, que él no entiende muchas cosas, pero yo te las voy a explicar. Estamos hablando de sexualidad, sí, pero estamos hablando de la influencia que puede tener la nostalgia en la sexualidad. Es que me confundí, es que Sí, yo sé. ahora recuerdo que oír esa música en esos tiempos te hace volver a la juventud, a aquellos tiempos cuando éramos tan jóvenes. Qué buena memoria. Eso fue en el siglo pasado. ¿Tú me estás queriendo decir viejo? No, vaya. Pero Porque de verdad que- a ti nunca te enamoraron con la música de Nino Bravo, de Roberto Carlos, aquella canción que decía, yo soy aquel que por querer te da la vida. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué romántico! querido. Sí, la verdad es que recordar esas cosas del pasado nos hacen trasladarnos, nos hacen vibrar. Yo todavía te estoy viendo ahora con tu camiseta Manhattan, la de la guarapeteada, sacando a bailar a una muchacha. Y yo te veo a ti con aquel muchacho ¿Así? que parecías más alta que él porque te ponía aquellos troncos de zapatos de madera, La plataforma. plataforma aquella que... ¿Cómo pesaba?
Eso es la nostalgia, ¿te das cuenta, Jorge? Ah. Yo ahora me recuerdo, por ejemplo, hablando de estas cosas, me voy muy atrás. Me recuerdo mi casita de Matanzas, con el mar en el patio, en calma, o saltando por arriba de la casa cuando había ciclones. Y también me recuerdo de cosas que han pasado en mi vida románticas, ¿no? Un poquito más acá, pero ya hace más de 20 años, por ejemplo. Sí. Cuando comencé mi relación con mi esposo Gerardo, me traía flores todos los días. Unos ramos preciosos, a veces gigantescos. Era de verdad. romántico, Y me ¿verdad? ponía ¿No? esa música, toda esa música, que ahora todavía me sigue trayendo flores y seguimos almorzando con la música de los 70. Bien por ti. Sí. Yo lo que me recuerdo es en mi pueblo, en Zaguala Grande, Ujú. que los muchachos jóvenes, cuando yo era joven, dábamos la vuelta al parque, las mujeres por un lado y los hombres por otro, y nos metíamos con ellas y oíamos la música que tocaban los también. grupitos que se hacían en el pueblo de música de esos años. Sí. Y también las fiestas que hacíamos cuando estábamos en la escuela de arte, que nos escapábamos para los garajes a Ujú. oír música sin tomar un trago, sin Ni nada, agua. oyendo música Música. y bailando con esa música de los Qué años. bonito, qué bonito. ¿Eh? Y qué bonita es la nostalgia, ¿verdad? Tú sabes Jorge? que me convenciste. Ujú. Vamos a hablar entonces de la nostalgia y su relación con la sexualidad. ¿Ves? Pero para eso, yo tengo una invitada especial. Así. Rutesexófila 000 con solapín y todo. Claro. Carla Padrón, psicóloga del CNC. Buenos días. Estaba Buenos días. nostálgica por estar acá con ustedes. ¿Viste? Qué bueno, Carla. Qué bueno que estás aquí. Bueno, ya estás viendo lo que provoca la nostalgia cuando estábamos conversando Jorge y yo. Ahora, yo quisiera saber si realmente esa evocación del pasado nos puede llevar a la pasión. Sí, sí, efectivamente, la nostalgia en la sexualidad lo que va a hacer es como esta añoranza, ¿no? De recuerdos, de encuentros sexoafectivos pasados que fueron muy beneficiosos, que nos hicieron sentir mucho placer, donde hubo ese acoplamiento entre la pareja, donde existía buena comunicación y donde de manera general era un vínculo sexoafectivo, erótico, emocional, eficaz. Carlita, ¿tú consideras que las personas nostálgicas son románticas? Sí y no tiene que ser así necesariamente, porque la nostalgia, al ser un sentimiento, todas las personas lo podemos experimentar, pero ya el ser romántico es más bien una cualidad de nuestra personalidad que unos pueden tener y otros no, en mayor o menor grado, no necesariamente, pero sí, casi siempre una persona que sea muy nostálgica en relaciones, o sea, relacionada con la pareja, Claro. pues tiende a ser una persona romántica, que idealiza, que romantiza ese tipo de recuerdos. Ahora, ya estamos claros de que la nostalgia puede llevarnos a la pasión. ¿Y qué relación entonces tendrían con la sexualidad? Bueno, justamente como habíamos hablado al inicio, cuando uno tiene un repertorio de fantasías que tiene que ver con las memorias que tienes de tu pasado, cuando eso se activa, de alguna manera recordar es como volver a vivir. Y evidentemente existe este circuito a nivel neurológico que va a generar neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la serotonina, que van a poner el cuerpo en una predisposición positiva al acto sexual. Oír música de esos tiempos te recuerda cosas lindas de la juventud. Y esto ayuda a una sexualidad más placentera. Yo creo que sí, siempre y cuando lo tengamos anivelado, ¿no? Porque si estamos con una pareja de nuestro presente, el hecho de recordar una música que a lo mejor bailamos en una fiesta con una pareja anterior, Sí. el punto no tiene que ser recordar a la pareja, sino la situación, las emociones que te genera sentirte con una persona de manera segura, protegida y bueno, una persona que deseas, una persona que te gusta, una persona que en sentido general te hace sentir muy bien. Muy bien. Ahora, yo siempre he pensado, y me darás la razón, que todos los extremos son malos, ¿cierto? ¿No? Entonces, aquellas personas que son melancólicas extremistas, o sea, que siempre están recordando el pasado, incluso recordando cosas tristes. Pero eso es una enfermedad. ¿Crees que, ¿crees que esa actitud puede ser contraproducente para una buena salud sexual? La verdad es que no es nada positivo vivir anclados al pasado. Yo creo que es importante que aprendamos a cerrar ciclos, a tener cierres sanos de historias que fueron muy bonitas, Claro. que uno, si tiene la educación emocional necesaria, podemos tener rupturas que no sean traumáticas, que no nos generen tanto sufrimiento ni odio a la pareja. Entonces, cuando uno vive anclado al pasado, no te estás dando la oportunidad de vivir en el presente y de tener la posibilidad de ver que otras oportunidades están a tu alrededor, porque estás todo el tiempo sufriendo, pensando por aquello que fue y no sucedió, o por lo que a lo mejor nunca sucedió, ¿no? Y que se quedó en la Se quedó en la idea. idealización. Eso es lo más malo. Es triste. Eso es lo peor realmente porque queda ahí. es Bueno, complicado. Carlita, muchísimas Entonces, gracias. vincular. ¿Todavía tienes más preguntas? Claro, es que Y tú no no me sabía, dejas y no quería hablar de terminar. nostalgia, dime. Vincular la sexualidad y la añoranza es bueno. Es bueno
y también puede ser malo si lo llevamos a los extremos, como acabamos de explicar. Pero bueno, es bueno siempre y cuando tú lo utilices como una memoria emocional positiva para compartir con tu pareja, incluso para tú explicarle, esto me fue efectivo, esto me gustó, de esta manera me gusta relacionarme y compartirlo en positivo. ¿Estás oyendo, Sandoval? Cierto es. Muchísimas gracias, Carla, por tus recomendaciones y esa sapiencia tan natural, creo. Es muy Y bueno, vamos a comunicativa. seguir hablando de sexualidad, de nostalgia, de escuchando Pero la canciones. próxima semana, Yo ¿eh? soy aquel que por próximo querer te da miércoles la nos vemos. vida. Para Ya. hablar de sexualidad, Nos vemos. nunca. Cae atravesado. Dicen que recordar es volver a vivir. Así que vamos a preguntarle a Pedro Sandoval, bienvenido, también bienvenida a Rosa Elvira, su modelo. ¿Es verdad que existe nostalgia? ¿Pudiéramos hablar de nostalgia muscular? Sí, como no, existe incluso la memoria... ¿Memoria muscular? La memoria muscular. Y hablando de nostalgia, yo soy partidario de cuando trabajo con mi, no vamos a decir paciente, vamos a decir hasta de una forma u otra personas que se me acercan por un desequilibrio. Trabajo mucho con la música de la década, la música que trae una armonía musical. Sin embargo, Jorge Luis, el disco que me diste de Yonki no me sirvió para dar una terapia. ¿No? No. ¿Es que eso te altera? Efectivamente. Pero tenemos que hablar con el musicólogo amigo nuestro. One, anda por ahí. One Acosta. Después vamos a ver qué nos sugiere. Ya. Entonces, pues sí, y hoy el tema que tenemos ya que se habló sobre la impronta de la música, aquella que fue una selección muy a gusto, vamos a hablar hoy, continuar el tema de la kinesiología. Bueno, y aquí tenemos a Rosita, que va a ser nuestro modelo, ya que Miriam hoy tiene otros deberes. La kinesiología es la ciencia que estudia el perfeccionamiento del movimiento y a través de ella dos grandes investigadores como fue Goodhart y Sebastián hicieron un trabajo por separado pero a la vez afín. Uno hizo el trabajo de la kinesiología aplicada y el otro hizo el trabajo de la kinesiología holística. Quiere decir que no siempre tenemos un biomarcador para trabajar en función de lo que podemos determinar clínicamente. Cuando digo clínicamente es la medicina basada en evidencias. Como el diagnóstico físico pudiera ser. Efectivamente. Entonces, la kinesiología, el cuerpo nos da una respuesta. Por ejemplo, Rosita, tú vas a estirar el brazo. Efectivamente. Y tú vas a mantener aquí una tensión, no fuerza. Y yo voy a tratar de bajarte el brazo. Tú lo vas a mantener. ¿Bien? Esa es una respuesta física. Y aquí le estamos preguntando al cuerpo que físicamente está bien. Si no estuviese bien, cuando yo hiciera esto, el brazo se cae. Ahora le vamos a mandar una respuesta emocional y él tiene que responder. Pero cuando hay una respuesta emocional sin hacer nada, podemos determinar que hay un estresor emocional. Causa-efecto. Efectivamente. Miren, yo tengo la mano sin hacer fuerza. Ahora noten. El brazo se cae porque hubo una respuesta emocional. Que esa respuesta emocional puede ser sonora, puede ser visual. Observen. Con cualquiera de los sentidos. Efectivamente. Quiere decir que el músculo tiene una memoria y está condicionada, como se dice en el argot de la medicina, con una sinergia, donde interviene el órgano. Por ejemplo, nosotros podemos decir que con un dolor de cabeza, que a veces se te acercan personas y me dicen, tengo dolor de cabeza. Y hablando de la añoranza, buscar la aspirina. No siempre es la aspirina. Puede ser la presión arterial. Puede ser el hígado, Puede puede ser ser el los hígado. pies, Exacto. puede ser el estrés, puede ser la cervical. Y aquí vamos a ver una cosa. Mira. ¿Hasta dónde tú ves por aquí hacia allá, Rosita? Dime el máximo que tú ves. Por el cable sur, por allá. Por el cable. ¿Y por aquí? Hasta donde dice ruta 10. Hasta donde dice ruta 10. Observe, yo voy ahora a trabajar y le puede tener, digamos, problema en la vista, que ahí está manifestando que hay problema en la vista. Acuesta tu cabecita, relájala. Eso es. Igual, todos los músculos tienen memoria. No, es una duda que tengo. Eso es. Dime ahora hasta dónde ves. Por aquí, ahora dónde ves. ¿Ves más o ves menos?
Veo hasta allá hasta donde están los cuadritos en el fondo. O sea que ganó, había problemas periféricos. Ahora por aquí, dime ahora, para allá. ¿Hasta dónde ves ahora? Le dice silencio. O sea, ganó. Había problemas en la vista y no teníamos que mandarle ningún colirio. Mejoramos lo que es la elongación, articulación, músculo y hueso y ganó en vista periférica. Es decir, que también tenía un problema de homeostasis. Efectivamente, esa palabra es buena, la homeostasis, que es la interrelación que existe entre todos. Los animales usan mucho, incluso para la supervivencia, la homeostasis, porque se camuflajean. Y nosotros también tenemos que ver cuándo no hay una homeostasis correcta en nuestro organismo. Es decir, para los amigos que nos están viendo en este mismo instante, definir la homeostasis, porque quizás este término, aunque lo estudiamos en biología, ¿no? Pudiera decir, profe. Sí, cómo no. Es la interrelación que existe entre, por ejemplo, un órgano, un hueso, un músculo, un ligamento, que todo se mimetiza. Entonces, a esa fusión le vamos a decir homeostasis. Y cuando se rompe es que se rompe todo ese desequilibrio. Efectivamente, por ejemplo, a veces tenemos una preocupación y esa preocupación nos puede generar el famoso dolor de espalda. Y decimos, y sin embargo dices, pero yo no he hecho ni fuerza, yo me acosté temprano. Pero esa preocupación nos genera un aviso, por eso es la kinesiología, que hay algo que nos manda una señal de bloqueo y nos muestra un dolor de la parte baja de la espalda. Qué bien, Pedro, le propongo entonces hablar en otro momento. Ahora seguimos recordando el pasado. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Ustedes, amigos televidentes, no se bajen porque seguimos en la ruta. Así es, y recordamos junto a ustedes porque ya es momento de acuses. Por ejemplo, Esther Arias nos escribe, excelente programa para recordar la época prodigiosa. Por algo Nocturno continúa siendo un éxito. Esther también comienza el programa con esas canciones que nos hacen recordar la época. Como dice Miri, nos pone nostálgica y emociona. Felicidad de la buena. Muchas gracias, Esther, por tu comentario. También nos escribe Yuni, buenos días, muy bonito comienzo de programa. A mí me gusta la música de los 70, fue una década muy linda. Ciertamente. También Mirta, ¿cómo no recordarlas? Dice, música, formas de vestir y de actuar, hasta de jugar, pero no podemos pensar que todo lo pasado fue mejor, pues cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sin embargo, los que tuvimos la suerte de ser jóvenes en aquella época, tenemos recuerdos imborrables, sobre todo de la música, con melodías que llegaban al alma, con letras que eran poesía, pero también alegres que daban deseos de bailar y ritmos diferentes que acompañaban cada momento. Lo bueno no pasa, frase célebre. Hilda Ramos, buenos días ruteros. Ay sí, qué nostalgia de los años 70. Para mí su música, los Mustang, los brincos, los Fórmula Quinta, interminable la lista, dice. Gracias por traernos esos recuerdos, saludos desde Cojimar, un besito para ti. También nos escribe Amarili Sálamo, buenos días a Jenny, Miriam, Carlos, demás miembros del equipo. Siempre bellos y maravillosos programas. Hoy me llega muy hondo porque viví y disfruté esa hermosa época y aún me gusta y me emociona recordar lo feliz que fui y sigo siendo escuchando la música de esa época. En fin, yo revivo escuchando buena música antes y ahora. Excelente recomendación, Amarilis. Esa es la actitud. También nos escribe Danielita, buenos días y bendiciones para todos. Soy una joven vieja, dice, como digo yo, porque esta música me gusta y la disfruto mucho con mi abuelo en los días festivos. Besos a todos, en especial a mi papá y a mi abuela Norma. Un besito para ti, Norma. Lady también nos escribe, buenos días, me encanta la música de esa época, realmente encantadora y prodigiosa. Excelente comienzo con Marlon en el micrófono, con esa voz tan contagiosa y agradable. Y el cantante, para qué decir, excelentísima interpretación. Me fascinó. Saludos desde la Isla de la Juventud. Bendiciones para todos, bendiciones para ti. Continúen escribiendo, por favor, @Ruta10TV y también a nuestros perfiles personales, Jennifer.subizarreta y el de Carlitos y la Miri también. Porque ya que hablaban de la voz y la interpretación excelente, esto seguro, usted lo va a disfrutar. 58 años, se dice fácil, pero han pasado varias generaciones. Nocturno. 3 generaciones han disfrutado y estamos disfrutando de Nocturno.
Pero para mí siempre las voces fueron muy atractivas, las voces de los locutores. Y recuerdo a Juan Ramón González Ramos. ¿Y saben que me sucedió algo? Vi una foto de él en Bohemia, me defraudó porque tenía el cutis muy dañado por el acné. Y no me podía yo aceptar, no me podía imaginar que aquella voz seductora tuviera ese cutis. Eran cosas de la juventud, como es lógico. Pero es importante la imagen. En la radio no. En la radio lo importante es la voz y decirlo todo con la voz. Me parece algo muy difícil, sobre todo para los que narran las telenovelas, que tienes que decirle todo a ese radio oyente que te está escuchando y no ve lo que está ocurriendo y fulana va por el bosque caminando. Eso me fascina. Yo quisiera ser narradora, aprender. Siempre se aprende algo. Me encantaría tener esa experiencia. Bueno, han pasado locutores de esos que no se pueden olvidar, como Juan Ramón González Ramos, como Pastor Felipe, Julio Alberto Casanova, pero tenemos un lujazo aquí en la ruta. Vamos a charlar con un hombre que tiene una voz seductora y la imagen es muy atractiva también. Bienvenido, Marlon, cuánto gusto tenerte, cuánto gusto, un besito. Marlon. Es un placer, estoy encantado de compartir contigo. Soy un seguidor de este espacio tan querido por los cubanos. Muchas gracias. Y tú eres maravillosa. Muchas gracias. Mira, yo soy muy curiosa. Cuando pongan una locutora en nocturno, pues es Miriam. ¡Ay, qué rico! Voy a compartir y decir un poema de amor. Como Nocturno es un clásico de los oyentes de la radio en Cuba. Es un clásico, son 58 años. Un programa que siempre llega Vamos a hablar al de corazón. Nocturno, Sí. pero vamos a hablar de una persona que tengo a mi lado. A ver, Y yo quiero saber, porque soy muy curiosa, ¿cómo surgió en usted el deseo, la necesidad? Quiero ser locutor, quiero decir poemas. Yo me imagino que empezó diciendo poemas de amor a una chica y alguien dijo, ese hombre tiene una voz para decir poemas, podría ser locutor. ¿Cómo surgió? mira, yo tengo un hermano mayor, Luis Ángel Alarcón Santana, que es profesor de la cátedra de locutores, un locutor excelente de Cuba. Me llegaba un poco más de cerca esta inclinación por oírlo a él, verlo a él, sus actuaciones. Pero en esa época era locutor, cuando Ya, usted era muy Él jovencito. era mayor que yo. Y ya era locutor Sí, ya, profesional. locutor profesional. Ah, Otro muchacho, te digo yo, que nos criamos juntos, vivíamos al lado, Félix Carbonell Torres, un magnífico locutor cubano, también me llegaba de cerca. Y yo pasé el servicio militar obligatorio en la Escuela Literaria Antonio Maceo, en Ceiba del Agua. Ahí, en el parqueo de la escuela, siempre se escuchaba nocturno. Y los muchachos después se ponían a cantar y me decían, Marlon, anuncia como nocturno. ¿de verdad? Entonces qué bonito. yo anunciaba los Fórmula 5, los Mustang. los Es Mustang. decir, que ya eso venía un poco por dentro. Y este otro locutor, Félix, me decía, con esa voz que tú tienes que ser locutor, Marlon. Así empecé trabajando en Manzanillo. Después de pasar el servicio militar, Ya cuando terminé volvió a su querido Manzanillo. a Manzanillo, Ajá. había un programa en la emisora de Manzanillo, Onda de la Juventud. Era una copia de Nocturno, era el Nocturno Manzanillero. Manzanillero. El mismo estilo de programa. Y ahí estuve haciendo ese programa que fue una cosa muy querida por los ¿Qué manzanilleros. edad tenía ahí? Recién salido del servicio. 20 años empecé ya. Y luego la emisora provincial con la división político-administrativa en Bayamo, ahí también hice en la noche la poesía, que era un programa con el corte de Nocturno. Era imitando a Nocturno, Sí, digamos. era el corte del programa de Nocturno muy querido. Hasta que vengo a La Habana, Pero ¿cómo llegó a La Habana? Es en lo un que quiero festival saber. de la radio. Lo invitaron. Las propuestas. Y vine a La Habana, ya mi hermana doctora Hidalmis estaba aquí viviendo. Entonces empecé a trabajar en Radio Ciudad de La Habana. De Su ahí, primera experiencia. Mi primera experiencia aquí en La Habana. Me fue muy bien.
Luego en la COCO estaba... Programas siempre musicales. Eran variados. Eran variados los programas. En J15 estaba la COCO cuando eso. Y de ahí paso a trabajar, como yo digo siempre, mi casa grande y azul. Radio Progreso. Voy a Radio Progreso porque una amistad que se realiza muy grande, que yo tuve el afecto como de un padre. Tienes que irte para Radio Progreso, Marlon, que esa es tu emisora, era Eduardo Rosillo. Ah, Rosillo, uno de los grandes de la radio cubana. Rosillo me lleva a Radio Progreso. Ahí empiezo en Radio Progreso normal. Siempre le digo a los jóvenes que empiezan que no pueden entrar por la puerta ancha. Las cosas hay que ganárselas paso a pasito. Es como se valoran de verdad. Y entonces cuando llegué con todos los maestros de la locución de Radio Progreso, Álvarez Viejo, Rosillo, López Gómez, Marlon, te toca la noche. Claro, claro. El último que llegaba tenía que ser las Claro, cabinas de lógico. la noche. Después paso a paso va saliendo y haciendo programas. Empecé a hacer nocturno en una sustitución. De forma casual. Sustituía, Marlon, me Sustituyendo. hace falta porque fulano no va a estar aquí, porque está enfermo, y sustituyendo nocturno. Inclusive tengo casetes grabados en mi casa de aniversarios de nocturnos hechos por mí, Ah, qué bien. cuando no era yo el locutor estelar No del era el programa. oficial. Ya después me quedo en nocturno, por ahí pasaron grandes maestros, como tú decías. Pastor Felipe. Tatica le decíamos nosotros a González Ramos. A González Ramos le decían Tatica. Mucho cariño a Tatica. La voz maravillosa de Pastor Felipe. Una voz muy linda que hizo un estilo en el programa. Y Julio Alberto Casanova. Un excelente también. actor, locutor. Y entonces después le tocó a Marlon. Era difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se llega? ¿Cómo lo logro? Y poco a poco con la dirección de grandes directores que tuvo el programa, como Suárez Yedra, Suárez Yedra, que fue el primer director. Emérito Martínez. Emérito Martínez, que no lo mencioné, ¿cierto? Emérito Martínez. Ahora lo dirige Juan Carlos García del Vallín, Del Valle. gran Ya profesional. llevo unos cuantos años dirigiéndolo. Y entonces ya nocturno se quedó con Marlon, 24 años haciendo el programa y entregándole el corazón y la vida. Y esta invitación que me hicieron ustedes significa mucho para mí. Para porque nosotros es un placer. para Ruta nosotros 10 un honor es de los tenerlo. programas más queridos por los cubanos. Ay, muchas Y gracias. entonces, además, compartir con una animadora que yo admiro mucho, con una mulata muy linda. Está hablando de mí, qué horror. Miriam. Hemos venido aquí a hablar de Aquí, usted. mi vida. Quiero decirle, mi querido, A ver. que yo estaría haciéndole más preguntas, Sí. pero el tiempo es implacable. Yo sé que Y como es implacable, yo creo que puede venir en otra ocasión, ¿verdad? Podemos invitarlo, mi querida directora, en otra ocasión, ¿verdad? Para seguir hablando de Marlon Alarcón Santana y que nos diga un poema un día al mes. Cuánto me dices callada, con la voz de tu embeleso. Tu expresión está en el beso y tu grito en la mirada. Cuando sueñas encerrada en un mutismo de flor, para tu voz interior mi ensueño tiene un oído que palabras sin sonido. Hay en tu silencio amor. ¡Ay, qué lujazo! Un placer. Miriam. Ha sido un placer y muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Ay, por Y aquí me favor. tienen. Ay, ya, seguro le vamos a hacer llamaditas continuadas. Gracias. Continuamos con Ruta 10. Óigame, qué voz la de Marlon. Y hablando de voces, iniciamos nuestro programa con la de Kel Torres. Bienvenido una vez más a Ruta 10. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Primera vez aquí en Ruta 10 y para mí es un honor estar aquí en este programa, ya que aprendí a cantar con cantantes de esa época. No soy de esa década, pero mi padre me decía siempre, escuchando por cierto Nocturno, me decía, escucha a esos cantantes que esos son los que saben cantar. Pero entonces fue a través de generaciones, a través de tu padre que surgió ese vínculo, esa nostalgia por una música que no es de tu época. Porque tienes 42 años, 42. Mides 1,96 y hablas o cantas fluido 8 idiomas. Correcto.
con tu permiso, me voy a bajar porque estoy en punta de pie, porque bueno, quería más o menos equiparar ya. Gracias. Descansa, descansa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué dedicarle todo un popurrí a la década de los 70? Un popurrí que se está escuchando muchísimo en la radio. Sí, bueno, es un tributo que le rindo a los cantantes con los cuales aprendí a cantar. Nunca me aprendí Barquito de Papel. Lo primero que canté en mi vida es una canción que decía: cuando vayas conmigo, no mires, cuando vayas conmigo, y apoyada en mi hombro. Y esas eran las cosas que cantaba. Wow. Sí. Ven acá, ¿y cómo sería en ruso? En ruso. Por ejemplo. Sonaría así como: Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как в первый раз. Es pasiva. Большое. Bueno, mira, me gustaría entonces que nos contaras qué proyectos tienes para 2024, dónde se puede ver a Aquel Torres. Bueno, precisamente en una semana estará saliendo el video del popurrí, de este popurrí que estábamos hablando, que de verdad que es algo que siento con cada fibra de mi cuerpo, porque me siento en deuda con estos cantantes. Y muchas presentaciones, ya Cuba, fuera de La Habana, descubriéndome. Estaré en Cienfuegos el 8, el 9, el 10. Tengo 4 conciertos. Estaré en Rancho Cristal, en el Cubanísimo, en diferentes lugares. Y los segundos jueves de cada mes estaré a partir de marzo en La Guayabera, en Alamar, presentándome. Perfecto. Y así van las cosas. Invitación hecha. Entonces nos gustaría saber qué nos vas a regalar para el final de nuestra emisión. Bueno, voy a cantarles una canción que se llama Unchained Melody. Bueno, adelante entonces. Gracias. My darling, I've hunger for your touch alone. Lonely time. So slowly, and time can do so much. Are you still mine? Your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flows to the sea, to the sea, to the open arm of the sea. Yeah. Lonely riverside, where for me